Bukele me mira y me dice, yo te voy a hacer tu campaña para que Arayet sea conocido en El Salvador. Entonces, con esto cambiaría la aviación en la República Dominicana. Tenemos la flota más joven de América de aeronaves. Al día de hoy nosotros tenemos 32 pilotos dominicanos. 32. Wow. Sí. Te llega hoy la noticia. El presidente de El Salvador quiere conocerte, Víctor. Sí. ¿Cuántos días después tú estabas en El Salvador? Como a la semana. Bukele me mira y me dice, bueno, entonces cuéntame, ¿qué vamos a hacer? Y yo le digo a él, bueno, yo estoy dispuesto a arriesgarme con 2 vuelos a la semana. Y él se ríe y me dice, ¿y cuándo pudiéramos empezar esos vuelos? En marzo estábamos. Y yo le dije a él que pudiéramos empezar en septiembre. Para septiembre entonces del año que viene. Y yo le dije, no, presidente. Septiembre ahora. Para septiembre de este año. 1.4 billones bajo tu responsabilidad. Inversionistas, cientos de empleados. Tienes también el apoyo de presidentes. Boeing caló el proyecto, le gustó y le dieron mucha importancia. Yo recuerdo que lo primero que sucedió fue el que hoy en día es presidente de Boeing en América Latina, Malandan Loomis. Él vino al país y él me dijo, pero yo te quiero ayudar a que tú logres esto y que lo haga con nosotros. Y me pide conocer a Abinader. Y él le dice al presidente, aquí tú tienes un proyecto serio, a nosotros nos gusta mucho este proyecto y nosotros queremos ser parte de este proyecto. Y empieza a hablarle de cantidad de pilotos que se van a necesitar, de mecánicos, de técnicos. Y el presidente Abinader se motiva mucho. Yo siempre cuando tengo la oportunidad de hablar con emprendedores, le digo que el emprendedor tiene que ser fresco. Claro. Es que tú fuiste muy fresco. Antes de iniciar este podcast, si te interesa invertir en acciones que paguen dividendos y que tengan excelentes retornos como Apple, Google, Tesla e incluso aprender day trading para encontrar oportunidades en el día a día, agenda una llamada en el link justo acá debajo para que uno de nuestros asesores académicos pueda guiarte en tu nuevo futuro financiero. Ahora sí, iniciemos con el podcast. Sean bienvenidos a un episodio nuevo. En esta ocasión en Trade Talks tenemos a Víctor Pacheco, CEO de Arayet. ¿Cómo te encuentras, Víctor, en el día de hoy? Yo me siento muy bien, gracias a Dios, y mejor teniéndolo ustedes aquí en Arayet. Víctor parece de Top Gun con eso. No, o sea, el peinado, parece un piloto realmente, parece un piloto. ¿De casualidad tú sabes manejar avión, Víctor? Bueno, yo no soy piloto, pero sí he volado varias veces en el simulador del Max y lo he podido despegar y aterrizar bien, sin problema. Así que... ¿Tú no tienes algún amigo, presidente de una empresa de aerolínea que te preste un avión que tú puedas volar de vez en cuando? No, en realidad tengo tanto trabajo aquí que no tengo tiempo. Tengo la ilusión de ser piloto, pero tú necesitas tiempo para poder hacerlo. El otro día pude volar el Dreamliner Una máquina. en el simulador. Sí. Y wow, increíble. 777 Dreamliner. El 787. Sí, y es increíble, qué aparato tan bonito. La verdad es que los pilotos tienen un trabajo privilegiado y tienen la oficina más bonita del mundo. No, literal. 100%. Tiene O sea, un view todos los días diferente. Sí. Y por eso es que me ilusiona los programas que nosotros hacemos de mi primer piloto y de traer niños para acá. Porque hay muchos jóvenes en República Dominicana que no le ha llegado a lo mejor el sueño de lo que quieren hacer y la gran oportunidad de ser piloto. No nada más por la gratificación de tener la oficina más bonita del mundo, pero también estamos hablando de que los pilotos ganan muy buen dinero. Sería para la República Dominicana y para los empleos en República Dominicana poder crecer la comunidad de pilotos exponencialmente como lo vamos a hacer con Arayet. Es una gran oportunidad para muchos jóvenes que a lo mejor no tienen la posibilidad económica para poder irse a una universidad. Que hacer- get rid of, que esto, que Exacto. aquello. Lo que se requiere son conocimientos que se pudiesen, a través de las ayudas del gobierno y también de la empresa que lo hace, mejorar tu nivel de inglés, ir a una academia de piloto, empezar desde cero tu proceso de ser piloto y etcétera. Y eventualmente con las horas de vuelo y con la experiencia, el individuo va pudiendo accesar a otros diferentes equipos. Y en el caso de Arayet, que nosotros iniciamos con nuestra academia, nosotros ya con la academia graduamos 2 pilotos. Tenemos ahora mismo 2 más que están haciendo el curso. Y estamos hablando de jóvenes
que si no hubiera sido por el programa de cadete de Arayet, para ellos verse volando un MAX, estamos hablando de una inversión que a lo mejor es inalcanzable. $200,000 fácilmente, ¿no? Exactamente, es súper, súper costoso. ¿Y cómo ustedes lo filtran? O sea, ¿cómo una persona aplica y luego cuál es el proceso por el cual... Me imagino que eso es como Top Gun, así que hay una aplicación que van filtrando. Sí, Se empieza con una pizarra con mucho nombre y luego se termina sí, con un depende, poco... depende. Si es para volar en la empresa, el criterio ya para contratar un primer oficial, por ejemplo, el criterio ya requiere que tú tengas una cantidad de horas, Claro. que tú tengas una experiencia probada y que tú cumplas con todos los diferentes requerimientos. Pero para el programa de cadete es un programa más básico, donde se buscan jóvenes con aptitud, digamos, con una ya formación mínima, pero estable, ya como piloto. Y se le da el apoyo para que pueda llegar al nivel de eventualmente ya poder ser piloto. Y la cantidad de horas mínima es sumamente reducida. Al momento de tu fundar ayer, Víctor, ¿cuántos pilotos dominicanos estaban aquí o vinieron a trabajar para ti aquí en Arayet que hubieran estado trabajando, por ejemplo, en aerolíneas americanas o en otras de Sudamérica? Mira, déjame decirte que nosotros hemos podido captar solo unos cuantos de los dominicanos que están ausentes para que vuelvan a trabajar aquí. Ha sido difícil. Esa es la dirección que nos interesa, que los dominicanos que están trabajando por el nivel de piloto que quieren ser fuera, ya pueden regresar en República Dominicana. Ya hay una aerolínea que vuela equipos de alta tecnología. Tenemos la flota más joven de América de aeronaves. Al día de hoy nosotros tenemos 32 pilotos dominicanos. 32. Sí. Cada día más tenemos, lo que sí tenemos son muchos jóvenes dominicanos que quieren volver a República Dominicana para hacer el programa de cadete. Precisamente porque hay una ventaja de poder ser cadete con Arayet versus en Estados Unidos continuar la ruta hacia poder ser un piloto comercial. Con el programa de piloto, los dominicanos en realidad tienen una ventaja importante y por eso estamos teniendo muchos dominicanos. A veces cuando yo lo entrevisto, cuando me junto con algunos de ellos, me causa gracia porque algunos no hablan casi bien el español, hablan Spanglish. sí, ya son dominicanos de corazón, pero son ya americanizados, se criaron en Estados Unidos, etc. ¿Y cuál es esa ventaja frente a venir acá a especializarte Lo que fuera? pasa es que Arayet, para poder crecer la comunidad de pilotos dominicanos, digamos que tiene menos requerimiento en cuanto a la cantidad de horas voladas que tú debes de tener y del acompañamiento que la empresa te va a dar hasta que tú llegues al nivel de poder entonces tener las responsabilidades. Yo creo que más un tema es de eso, de Sí. que Arayet está más comprometido a encaminar a esos pilotos que Exacto, puedan sí. desarrollarse en su mejor nivel y con las Sí. mejores máquinas. Sí, Exactamente. porque en Estados Unidos creo que son 1,600 horas para tu ser copiloto. No. Depende de la empresa, Sí. pero ronda por ahí. ¿Cómo tú hablabas de la flota más joven? Me Sí. imagino que una flota que en su gran mayoría es Boeing. Sí, son todos 737 MAX 8. ¿Cómo tú lograste esa, digamos que dinámica o ese acercamiento con una empresa como Boeing que cotiza en la bolsa y que es una empresa de, bueno, la número uno? Está Boeing, luego está Airbus. ¿Cuál otra más tenemos en la industria Esas aeronáutica? dos, Las dos básicamente. más grandes, digamos, que llevan la competencia son esas dos. Exacto. Después tú tienes Embraer, Bombardier. pero Son aviones más pequeños generalmente, ¿no? sí, también está la China. Hay un fabricante chino ahora que está sacando un avión, que sacó un avión y que ya está volando también. Pero más que nada Airbus y Boeing. Y es una buena pregunta lo que tú haces, porque cuando yo empecé este proyecto, ya yo había sido parte de una empresa de charter, de aerolínea, donde yo era el presidente, y así entro yo a la aviación, ¿no? Como presidente de una aerolínea que se llamaba Dominican Wings, que volaba Airbus. Entonces yo llegué a tocarle la puerta a Airbus después que esa aerolínea dejó de operar y se llevaron el avión, los dueños del avión.
yo fui y visité a Airbus En Francia. en Miami, tenían una Miami. oficina en Miami, Ok. y yo le pedí ayuda, pues necesitaba data, necesitaba hacer un plan de negocio y necesitaba ayuda. Y como en el supply chain es el más grande, el fabricante del avión, pues me dio curiosidad de que si capaz que ellos me ayudaban, entonces así fue. Y ellos me dedicaron a una unidad comercial, me dieron toda la data que yo necesitaba, Wow. se portaron muy bien con nosotros. Lo que pasa es que eso fue ya en el 2017. Ujú. Eh, el proceso continúa y ya como cuando después de muchos obstáculos y mucho tiempo recibiendo no de inversionistas que no le interesaba invertir, mucho desgaste, llega el momento donde en el 2021 ya vemos como interés en empresas y fondos fuera de invertir en la aviación. ¿Por qué? Porque los aviones habían bajado de precio. 737 MAX. Eso No, era lo que no, estaban no nada pagando. más eso, estaban Ok. toda la flota del mundo, Ok. estaba afectada. Pero específicamente en el caso del Boeing, acababa de la FAA darle el permiso de nuevo al MAX Ujú. a que pudiese volar. Entonces, en mi equipo, que había gente talentosa de la industria, ellos, a pesar de que yo tenía esa gran relación con Airbus, de que me ayudaron y yo Ujú, le ujú. tenía ese agradecimiento, ellos me dijeron, mira, lo correcto es hacer un proceso competitivo, porque son nada más dos fabricantes, y si tú no haces un proceso competitivo, tú no vas a conseguir un buen negocio. Entonces, así fue que nosotros empezamos a hablar con Boeing, y Boeing caló el proyecto, le gustó, y le dieron mucha importancia. Eh, yo recuerdo que lo primero que sucedió fue que el jefe el que hoy en día es presidente de Boeing en América Latina, se llama Landon Loomis, él, con quien tengo una gran relación, él vino al país y él me dijo, pero yo te quiero ayudar a que tú logres esto y que lo haga con nosotros. Entonces, independientemente de la negociación comercial, yo siento que la República Dominicana, la aviación está empezando. Yo siento que tú necesitas un fabricante que se comprometa con el país y me pide conocer a Abinader. Entonces yo le llevo al presidente Abinader a ese señor y él le dice al presidente, le dice, miren, aquí tú tienes un proyecto serio, a nosotros nos gusta mucho este proyecto y nosotros queremos ser parte de este proyecto, pero quiero hablarle también de lo que eso significa para el país y de, la, de cómo eso va a cambiar la aviación comercial en el país, etcétera, etcétera. Y empieza a hablarle de cantidad de pilotos que se van a necesitar, de mecánicos, de técnicos. ¿Cómo dinamiza la Sí, economía? porque Sí, crea un ecosistema totalmente sí. alrededor. Y el presidente Abinader se motiva mucho con la visita de Boeing. eh, es ahí que como que empieza ese diálogo con el gobierno donde nosotros empezamos a hablarle de que para que esto sea posible hay algunas barreras de entradas a nivel fiscal, a nivel regulatorio, Ujú. a nivel legal y también acceso a los mercados como el tema de cielo abierto con Estados Unidos. Y antes de que Arayet lograra su capitalización, ya el presidente Abinader había recibido un brief de todas las barreras y de todo lo que se necesitaba lograr para que pudiera ser una realidad tener una aerolínea de esta envergadura y con el capital que se necesitaba. Entonces, lo curioso del caso es que Boeing, sin nosotros haber firmado un negocio con ellos, ya se convierte en parte del proyecto. Entonces, ellos hicieron algo que Airbus no hizo en ese momento, que es que Boeing apostó a Arayet de una manera increíble. Y cuando yo tenía una reunión con inversionistas, si tú me necesitas, yo voy a esa reunión. Yo hablo Que es una O sea, locura. director yo de Boeing en hablo, Latinoamérica sí, yo hablo con tiene ellos. presencia. Si hay que hablar con el presidente Abinader otra vez, avísame que yo voy. Y entonces la persona está basada en Brasil, el presidente de América Latina. O sea, para él, nada más teníamos que levantar el teléfono y él cogía un avión de Brasil y se aparecía aquí en República Dominicana. Y vino, bueno, hoy en día ha venido como 7 u 8 veces al país, lo cual es sumamente importante. Entonces tú dices que una compañía pública, que eso es extraño, eso es verdad.
Pero yo siempre, cuando tengo la oportunidad de hablar con emprendedores, le digo que el emprendedor tiene que ser fresco. Claro. Es que tú fuiste muy fresco. Yo tengo- O sea, para tú empezar una industria, o sea, una compañía en la industria de aerolínea que tiene todas esas barreras de entrada y que al mismo tiempo, cuando Competencia. tú ves los números de la industria de aerolínea, tú te das cuenta de que los profit margins son bien diminutos. Dímelo a mí. Yo Son no sé, bien yo no diminutos. digo eso. Entonces, ¿cuál fue esa frescura que se te entró en la cabeza que tú dijiste un día, ok, yo estoy en Chapters, pero yo ahora quiero abrir una compañía de aerolínea. Yo quiero tener una aerolínea en la República Dominicana. ¿Y cuál fue el proceso mental de O tú? sea, Porque cada avión vale de 80 a 100 millones de dólares. Sí, Y tú necesitas por lo menos este vale 140. lo que tú tienes aquí. Sí. porque son más nuevos. Son los más que por el nuevos. año. Sí, porque esos aviones los Tecnológicamente son los más nuevos. esos aviones lo hicieron nuevos de producción y nunca salieron a volar hasta que la FAA le levantó. No, Bueno, incluso volaron poco. nosotros son nuevos que no estaban parados, sino que Ok. nuevos. O sea, tenemos algunos que sí tuvieron, pero la mayoría están fabricados y te lo entregan en el Ustedes. momento. Sí. Ok. Pero yendo a tu pregunta, que es una pregunta buena. Yo pienso que lo que sucedió fue que aquí habían unos europeos, islandeses, que son lo que me habían invitado a ser parte de Dominican Wings, que ellos la empezaron esa compañía y no lograban las certificaciones para poder volar, el AOC, el CAE, etcétera, etcétera. Y ellos entendían que querían que yo sea parte del proyecto. Entonces ellos me la pusieron a mí de una manera muy incómoda porque ellos me dijeron, yo estaba en ese momento en el área financiera, en el sector financiero, y ellos eran amigos míos de bebé trago, me caían muy bien, los irlandeses, son chulísimos ellos para hacer coro. Y ellos, después de un año de amistad, ellos me invitan a una reunión y me dicen, mira, nosotros nos vamos de tu país, hemos gastado $1,000,000 y aquí las cosas no salen, no se dan, no corren, no nos sentimos que nos están tratando muy bien. Y la única razón, el único motivo de quedarnos sería si tú quisieras formar parte del proyecto. Entonces, así es que yo entro a Dominican Wings como accionista. Pero al mes, ellos me dicen, bueno, pero ya que tú estás dentro, ahora necesitamos que tú seas el presidente. Te volvieron Entonces, operativo. De pasivo a activo. entonces, eso es lo que buscamos a alguien, o sea, por un momento. Interino. Interino. Y viene uno de los socios de nosotros de Europa a vivir aquí para ayudarte a mentor, a que tú puedas aprender. Porque había mucha responsabilidad, ser presidente de una aerolínea, un negocio que vuela almas. Hay que aprender rápido todo el tema de la seguridad operacional. Y tú te conviertes el ejecutivo responsable de la empresa. Entonces, ya me tocó empezar a pulirme y a aprender en lo que yo estaba metiendo. Entonces, ¿qué pasó? Que logramos el certificado en el 2015. En el 2016 logramos volar a Estados Unidos y hacíamos mucho vuelo trayendo turistas con un avión que teníamos de Nueva York hacia Punta Cana. Y también hacíamos charters en la región. Y eventualmente yo me doy cuenta que el negocio de charter a mí no me gustaba porque está prostituido. Es decir, que si tú eres un tour operador y yo tengo un contrato contigo, pero viene otra compañía y te da $100 más barato, sin importar el producto, tú te vas con ellos. Entonces todos los años se va volviendo más barato, por la competencia se va poniendo más Y los fuerte profit margins, y los sí. profit margins siguen bajando. Entonces yo no sentí que para mí era un negocio que agregaba valor. Sentí que de haber sido empleado, volví a ser empleado y me voy a quedar siendo empleado y que no voy a lograr generar valor, que fue lo que me empezó a preocupar inicialmente. Pero también me di cuenta que los europeos tenían todo el sentido del mundo de hacer una aerolínea aquí, porque cuando los activos en Europa, en invierno, dejaban de volar, cada avión que ellos mandaban en invierno para República Dominicana, ellos descontaban $1,000,000 de los libros. Entonces, para ellos hacía un pila de sentido. El problema es que de este lado del mundo, nosotros para hacer dinero con esos aviones era complicado. Y ahí es que entonces yo empiezo a pensar, bueno, ¿cómo esto pudiera ser un negocio atractivo? ¿Cómo se genera valor? Y ahí es que empiezo a leer y aprender sobre las aerolíneas de bajo costo. Y lo que estaba haciendo en ese momento Viva Aerobús, Volaris en México,
Ryanair, Viva ¿no? Colombia, Ryanair, Wizz Air. Que es la compañía más grande. Sí, cuando yo vi que ellos pueden vender un pasaje de Dublín a Francia por 15 euros, yo me volví loco. Yo dije, pero ¿será que le echan agua al ¿Cuál es la avión? ruta Yo me volví loco la primera vez que lo vi también y lo compré. Y yo, ¿cómo es que eso funciona? Entonces, la verdad es que cuando yo aprendí entonces sobre ese modelo, me emocioné muchísimo. Y yo dije, mira, el pasaje promedio de mi país está en $900. Entonces, con esto se cambiaría la aviación en la República Dominicana. Y así fue que me embarqué en que me metí eso en mi corazón de que eso se tenía que lograr. No había por qué eso no se lograra para la República Dominicana. Y por ahí fue que vino el tema. Una pregunta, Víctor, pero súper rápido. Tú mencionaste que cuando las aerolíneas europeas enviaban sus aviones aquí podían descontar $1 millón de su libro. ¿Cómo funcionaba eso? Claro, porque tú tienes un activo en tus libros. Entonces, al momento que tú lo pasas para otra compañía, entonces ya Ya, ese costo tú te lo quitas del libro. ya, ok. Y esto de los low cost, ¿cómo que funciona este modelo de negocio? El modelo de negocio de la aerolínea low cost, ¿cuál es? Mira, tiene que ver con estandarización, tiene que ver con mayor uso del activo y tiene que ver con una filosofía ya cultural en la empresa, donde las decisiones se toman solamente por las necesidades que tiene la empresa, no porque tú quieres gastar dinero. Y te voy a dar un ejemplo. Cuando te presentan un proyecto para aumentar tus ingresos y tú ves el caso de negocio, tú tienes que poder decidir si hacer o no ese negocio, porque la ventaja en el costo nos va a ser afectada. Porque decimos en este negocio que el costo es definitivo y el ingreso es aspiracional. Es decir, que yo te puedo hablar de un proyecto hoy que te va a subir el ingreso, pero hay que ver qué pasa después de que hagamos la inversión y que suceda si de verdad aumentó el ingreso. Puede que no aumente, o sea, por eso es aspiracional. Pero el costo que te costó hacer eso es definitivo. Entonces aquí competimos nosotros con algo que se llama el costo silla kilómetro. Y el costo silla kilómetro tiene que mantenerse sumamente competitivo para nosotros poder competir con los monstruos que nos rodean. Y tener los vuelos llenos, claro. Sí, Y, Víctor, yo, por ejemplo, sabes que soy de Toronto. eh, una vez yo vine de Toronto a las 6 de la mañana, salen tus vuelos. Ese vuelo me dejó aquí y luego se dirigía para Brasil o Argentina, sí. básicamente de polo a polo. Esas rutas, ¿cómo tú, financieramente hablando, las pudiste organizar con el fin de que, eh, o sea, nadie lo hacía antes? Porque, ¿qué tuviste ahí? Bueno, primero un shout out a los hermanos Nin que están allá en el frío. Un abrazo. Están allá los dos. Yo no creo que estén muy felices. Esos son dos leones. Mira, es una muy buena pregunta y eso fue parte de cuando yo empiezo a pensar en que cómo yo voy a crear un negocio que funcione. Entonces, yo no solamente me fijé en la parte de bajo costo del modelo, yo me fijé también en que los islandeses que vinieron a la República Dominicana, que me invitaron a hacer negocio, ¿tú sabes cuánta gente vive en Islandia? Muy bajita la población. 300,000 habitantes. ¿Tú sabes cuántos aviones comerciales tiene el país? ¿Cuántos? Más de 100. Entonces, ¿cómo nosotros en República Dominicana, con 11 millones casi de habitantes y con una diáspora grandísima, cómo nosotros no teníamos en ese momento un avión y esta gente tiene más de 100? Entonces, ¿qué pasa? Que entonces tú te pones a estudiar Islandia. Islandia está en el medio de América del Norte y Europa. Geográficamente está muy bien posicionado. Entonces, esa posición geográfica que ellos tienen le da una ventaja competitiva buenísima para la aviación. Entonces, República Dominicana le pasa lo mismo. Pero curioso que cuando yo voy allá a Islandia y me siento con la gente de Icelandair, que es una gran empresa que hace conexiones, curioso que en la historia de ellos, la gente de Copa en Panamá, cuando estaban haciendo Copa, fueron igual para allá, para ver cómo era que ellos le estaban metiendo agua al coco en esa, en esa época. Nosotros conocimos a Pedro, el CEO de Copa. Ah, excelente. Sí. Entonces, eso me causó mucha curiosidad y entonces cuando yo empiezo entonces ya analíticamente a medir los trazos de norte a sur, del noreste del continente americano y de suramericano, ahí es que yo me doy cuenta que si, bueno, si me comparo con una empresa gran exitosa y que admiro como Copa, yo tengo una ventaja competitiva de alrededor de 20% menos volar. Eso quiere decir 20% menos uso del activo, menos combustible, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se traduce en menor costo. Entonces, como dice el nombre,
una empresa de bajo costo que tiene una ventaja en el costo. Entonces eso, y sin tener un plan de negocio, ni un equipo, ni nada, ya yo sabía en mi gut, yo Sí, sabía, sí, sí, sí. Claro. yo tengo algo aquí. Claro. Y tú tienes, me imagino que está en tu mapa Sí. futuro, Europa completo. Yo tengo modelado a dónde voy a volar por los próximos 10 años. Que Sí. la próxima década. Sí, por los próximos 10 Y años. antes de tú hacer ese modelo, ¿cómo tú eliges cuál va a ser la primera ruta? ¿Qué data te dice, esta tiene que ser la ruta que hay que approach? Sí, todo eso yo te diría que en 90% es analítico y hay un 10% que es como un arte, que hay que ir, hay que ver el sitio, hay que entender a la gente, etcétera. Pero ese 90% tú tienes que poder analíticamente tomar en cuenta factores como, por ejemplo, o variables como, por ejemplo, el tamaño de la población, el ingreso per cápita, la propensidad de viajar, Exacto. si hay o no competencia en la ruta, por dónde andan los precios promedio de ellos. Entonces, al final, cuando tú le das un peso, le asignas un peso a cada una de esas variables, ellas te van entonces dando un score. Y el score más alto entonces probablemente es la primera, ¿no? Porque quiere decir que es la que más hace sentido de que tú la puedas volar. Curiosamente hablando, hay un 10% que no, que, No se que, puede factorizar. que no se puede hacer porque puede ser que no haya historial entre los países Okay. de tránsito aéreo. Y eso fue lo que nos pasó a nosotros. Cuando empezamos la aerolínea, se supone que teníamos que empezar con Estados Unidos, pero jamás no íbamos a pensar que lo de cielo abierto, eso iba a ser una odisea. Un proceso. Pero nos dimos cuenta que teníamos problemas y que no íbamos a poder crear el plan como lo diseñamos y ya tenemos el dinero. Entonces hay que pivot, como hacen las startups. Y entonces en ese momento nosotros empezamos a evaluar, por ejemplo, la ruta de San Salvador. San Salvador es un buen caso de negocio porque San Salvador no había historial, nunca han estado conectados la República Dominicana con El Salvador. Entonces, eh, en esa matriz que yo te expliqué, no te sale. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros vemos que Bukele está arreglando el tema de la seguridad del país. Él tuvo interés en hablar con nosotros porque como había salido mucho en la prensa que había una aerolínea nueva y él estaba buscando empezar a promover el turismo, por lo que él estaba haciendo, él básicamente me manda a decir que me quiere conocer. Y el liceísta. Y entonces yo me tiro cogemos uno de los aviones de nosotros y vámonos para El Salvador. Nos fuimos para El Salvador en el avión con un vuelo privado. Wow. Una preguntita, Sí, Te llega hoy la noticia. El presidente de El Salvador quiere conocerte, sí, Víctor. ¿Cuántos días después tú estabas en El Salvador? como a la semana. La semana. Sí. Te fuiste tú, el financiero y el de Boeing. No, yo no llevé el demonio. No, no, en realidad yo invité a la autoridad dominicana. Me llevé al presidente de la Junta de Aviación Civil, al director del IDAC y al presidente de aeroportuaria. Ellos fueron los que yo me llevé. Y se convirtió entonces en una reunión ya oficial. Y curioso que cuando estábamos con el presidente Bukele, después de que los funcionarios terminan de hablar, como quien dice, de temas de agenda gubernamental. Entonces Bukele me mira y me dice, bueno, entonces cuéntame, ¿qué vamos a hacer? Y yo le digo a él, bueno, yo estoy dispuesto a arriesgarme con 2 vuelos a la semana, porque veo todo lo que tú estás haciendo en materia de seguridad y yo creo que eso lo podemos apoyar y yo creo que los pueblos de nosotros se tienen que unir. Lo único que, presidente, yo soy una aerolínea desconocida totalmente en El Salvador y yo no tengo un presupuesto para poder darme a conocer aquí en El Salvador. Entonces, para yo poder dar ese paso, yo necesito que de este lado usted me ayude a que la aerolínea sea conocida. Y él se ríe y me dice, ¿y cuándo pudiéramos empezar esos vuelos? Y en esa época, si yo no me equivoco, nosotros estábamos en febrero. Y yo le dije a él que nosotros podíamos, en marzo estábamos, y yo le dije a él que pudiéramos empezar en septiembre. Y él dijo, pero ok, pero para septiembre entonces del año que viene. Y yo le dije, no, presidente, Septiembre ahora. para septiembre de este año. Y, En 7 y meses. entonces él como que se arregló de la silla.
y miró a su equipo y le dijo, ustedes ven, aquí nosotros nos la pasamos haciendo mucha teoría y me viven trayendo teoría, pero aquí este joven me está trayendo algo concreto, algo que nosotros podemos accionar. Y me mira y me dice, yo te voy a hacer tu campaña para que Arayet sea conocido en El Salvador. Y nos damos la mano y hicimos, así fue que nosotros acordamos ese negocio. Y déjame decirte que históricamente El Salvador es una de las 3 mejores rutas de ¿Qué? Arayet, pero analíticamente no había cómo saberlo. Claro. Pero como ya después que teníamos experiencia ya con el presidente Bukele, repetimos el mismo librito en Guatemala, fuimos donde el presidente de Guatemala. Cuando yo le di al presidente de Guatemala que íbamos a hacer ese vuelo, le salieron 2 lagrimones porque él tenía esa ilusión de conectar a nuestro pueblo. Y cuando yo vi el frío que se sentía en Guatemala, yo dije, esto va a funcionar porque allá nosotros tenemos un horno. Y luego Colombia, que Entonces, también. Que me salvaste la vida con ese vuelo de Guatemala. Que cuando tenía que ir, la conexión más rápida que tenía era de 6 horas por Panamá. Si viviera ayer, vámonos. ¿Y qué tú hacías en Guatemala? Conociendo el frío que dice Víctor. entonces al final, la mayoría de las decisiones se hacen por el 90%, pero hay un 10% ahí que te puede dar una buena sorpresa. Ahora mismo nosotros estamos, por ejemplo, como ustedes bien saben, en la expansión a Estados Unidos. Estamos abriendo Miami, Puerto Rico. Estamos tratando de definir los temas para abrir Nueva York. Para que tengan una idea, JFK. queremos abrir 6 puntos más en Estados Unidos. Wow. Eh, Directo. Directo, sí, claro. Y queremos también a expandir un poquito más hacia el sur, ver opciones hacia Sudamérica también. Es decir, que tenemos un año donde estamos sumamente ocupados porque tú tienes que, lo que tú tienes hoy, gestionarlo bien, cuidarlo, que cada día más mejorar con la salida a tiempo, que todas las maletas se entreguen bien, que el servicio sea bueno, etcétera, etcétera. Pero también tú tienes que continuar expandiendo. Estamos esperando la entrega de 4 aeronaves este año también para aumentar la flota de 10 aeronaves a 14. Y todo esto significa que el equipo constantemente desde que nació la empresa ha estado en la ofensiva. Víctor, un avión puede volar 40, 50 años. ¿Qué tiempo es de amortización para cubrir el costo del activo aproximadamente? Bueno, recuérdate que en el caso de nosotros hacemos leasing. Ok, O sea que ya. para mí, para nuestro libro, es un activo vivo Ya. que yo provisiono el mantenimiento y cuando se termina el ciclo, entonces el avión se devuelve. Ok. Y una pregunta, ¿Bukele no trató de pagarte con Bitcoin? La negociación, no. No, Ni te habló nada de Bitcoin. no, en No. realidad él en ese momento estaba muy enfocado en la ciudad tecnológica que ellos querían hacer en El Salvador. Él no habló mucho de eso, pero específicamente del Bitcoin no habló. Con el tema de México, ustedes han logrado algo increíble. O sea, el tráfico entre México y República Dominicana a nivel de turista ha aumentado creo que más de un 180% del Sí, 2022. sí. En México, ¿cuál fue la estrategia? ¿Y cuál fue la visión que tuviste en ese país? Mira, ahí otra vez aplica el 10%, porque el aeropuerto donde todo el mundo quiere ir al aeropuerto del DF, pero ese aeropuerto no tiene espacio. Entonces, cuando nosotros solicitamos espacio y nos dijeron que no había espacio, entonces, y de repente hay este nuevo aeropuerto Ujú. en Santa Lo Lucía, utilizamos. Sí, Nosotros llegamos, utilizamos en tu Araya aeropuerto. llegamos que por ahí. cuando tú empiezas a ver la prensa, los mexicanos estaban muy molestos con ese aeropuerto. Ujú. Y no había ninguna aerolínea haciendo vuelos internacionales en ese aeropuerto. Entonces, era otra apuesta, como que, bueno, y esto va a funcionar, esto es un aeropuerto desconocido, nuevo, etcétera, etcétera. Nosotros nos enfocamos en ir a hacer levantamiento de seguridad, de que todo cumplía a nivel de seguridad. Después, nosotros fuimos para asegurarnos de que comercialmente cumplía con todos los requerimientos. Y entonces dijimos, bueno, vamos a poner 2 frecuencias y la aerolínea, ¿verdad? Esa estaba una de las 18 rutas nuevas que nosotros arrancamos y nos fuimos hacia allá. El caso es que cuando tú empiezas una ruta, normalmente tú empiezas así como con 2, con 3 frecuencias. Si es una apuesta, menos frecuencia, mejor.
una frecuencia no te permite que la gente pueda regresar. O sea que normalmente tú tienes que tratar de hacer por lo menos 2 frecuencias a la Mm. semana. El precio promedio de la gente que estaban volando con nuestro competidor en esa época, ellos pagaban $900 y nosotros estamos vendiendo tickets a $300. 900. Sí. Y nosotros estábamos vendiendo tickets a $300, entonces el mercado inmediatamente fue un boom. Y así fue que entonces continuó el crecimiento. Hoy en día ese aeropuerto tiene de allí 14 frecuencias a la semana. Tú- Wow. Pero a mí Tú me dirías, genera... para penetrar un nuevo mercado, que es lo más a nivel de principio básico financiero, tú quieres penetrar un mercado, tú quieres penetrar con bajo costo, posiblemente dedicando un presupuesto yo estoy dispuesto aquí a invertir $10 millones, autofinanciándome, negando la confianza del público, y ya luego de 3 años llego a break-even y empiezo a ver profits. Es algo que ustedes aplican aquí también. Es parecido, pero el punto de equilibrio debe de llegarte a por lo menos a los 2 años. Si es más de 2 años, es muy largo. O sea, se supone que una ruta madure en 24 meses. Y luego de ahí, ¿cuál ROI tiene promedio? Nosotros no lo vemos de esa manera. O sea, cuando una ruta empieza a pasarte del 80% del load factor, entonces es un indicador de que debes de continuar el crecimiento. Entonces, o sea, no necesariamente yo te lo digo desde el punto de vista de que le voy a ganar dinero, sino del crecimiento que tengo que tener en ese mercado. Mm. ¿Entiendes? Por el esfuerzo que estoy haciendo para darme a conocer en ese mercado. Si yo tengo un mercado que pasan 2 años y que no crece, entonces ya eso no es un mercado bueno. Y si es, por ejemplo, que tú pierdes dinero en un mercado, por ahí tú haces muchas Nosotros estamos más conexiones. preocupados de coger mercado y de que los competidores no nos cojan el mercado, y no tanto en el tema del ROI que me debe de dar. Eso es muy natural cuando estamos hablando de una empresa nueva que tiene que lograr llegar a 20 aeronaves para poder llegar al punto de equilibrio de la empresa. Ok. Entonces ahora mismo nosotros estamos en una carrera para llegar a la rentabilidad de la empresa, que quiere decir que tenemos que escalar para poder repartir todo el costo de la empresa entre lo que le llamamos ASKs, que son los kilómetros que nosotros volamos. Entonces, las empresas ya cuando maduran, entonces, ellas no se enfocan en market share, ellas se enfocan entonces Eficiencia. en profitability. Ok. Sí. Víctor, hay 3 opciones interesantes para cualquier empresario. Una, un acquisition que le hagan a la compañía. Ajá. 2, un IPO. Y 3, que tú hagas un merge con otra compañía y te vuelve un poco más grande. ¿Alguna de esas 3 te interesa en un futuro? Si este podcast está agregando valor a tu vida, suscríbete, dale like y compártelo. Es la manera como nos ayudas con el algoritmo a que podamos seguir expandiendo este contenido a personas como tú. De igual manera, si quieres aprender sobre psicología del trading, day trading y portafolio, estás en el lugar correcto. En un link en el description o en el caption de este video vas a tener toda la información para acceder a nuestra plataforma de educación gratuita. Bendiciones, nos vemos pronto. Yo creo que las últimas dos. ¿IPO o un merge? No, te lo voy a poner de esta manera. Yo pienso que Arayet eventualmente buscará un socio de la industria, alguna empresa reconocida con una buena reputación, para poder hacer, digamos, yo te diría negociar una participación minoritaria, porque eso te ayuda con la historia del IPO. O Ok. sea, como nosotros estamos apuntando a un IPO en el 2030. ¿En qué país? Bueno, eso está por verse, pero estamos Aquí mirando, no hay capital, aquí no va a ser. estamos viendo un IPO con la ayuda de Dios. Y entonces, si tú tienes un buen partner estratégico, entonces pues eso ayuda a tu historia en el IPO. ¿Fuera en Canadá? En New York Stock Exchange. New York, Stock Exchange. Una compañía dominicana, Ringing the Bell. Está buena. Bueno, Dios que sabe. Víctor, una pregunta. A nivel de libros, los libros usualmente son lo que desbloquean muchas cosas en el cerebro de un emprendedor. Sí. Está la universidad, pero los libros, no sé, en mi opinión, que son muy valiosos. En tu caso, ¿hubieron algunos libros que cuando tú lo leías tú dijiste, ok, me voy a ir más por la ruta de emprendedor que por la ruta de empleado? Robert Kiyosaki. Sí. Sí.
sin duda. Padre rico, padre pobre es un libro que marca a la gente de que tiene que salirte del rat race. 100%. Sí. 100%. Y aparte de libros, ¿cómo influyó el testimonio, el legado de la familia y viniendo del grupo Vimenca en tu ética de trabajo y en todo lo que tú haces hoy en día? Bueno, mi abuelo estaba totalmente frustrado de que yo no quería trabajar con él, porque para él que su familia quiera continuar su legado Ujú. era la visión que él tenía para nosotros. Entonces, digamos que cuando yo decido salir debajo de su sombrilla y empezar el joseo, eh, sentí un poco del frío de básicamente tu piel de su apoyo si tú salías debajo de su sombra. Eh, y esa es su forma, ¿no? Yo nunca lo critiqué, yo creo que es su manera de enseñar. Pero 100%. en el caso mío, y lo demás, o sea, cualquier emprendedor puede relate. Lo que voy a decir de que eh, nosotros lo que emprendemos somos apasionados y no nos gustan que nos encasillen con cosas aburridas. Eh, y probablemente todito tenemos ADD. Probablemente sí. Sí. Es así, Sí, 100%. es así, es así. O sea que él fue mi primer jefe. No me digas. Sí. ¿Tú trabajaste dónde? En Vimenca. ¿En Fue dónde? mi primer trabajo en el call center. ¿Es verdad? Sí. Ah, No, pues Pues tú tú lo tenías- conociste tú ya. tenías una En cara de Narcisse, sí, yo lo conocí porque él recibía a todo el mundo en su oficina Tú tenías una cuando cara. lo contrataba. Yo cuando te dije, esta cara es familiar. Sí, en Narcisse tuve Sí, un sí, tiempo. sí, sí. Ah, no, Antes de mudarme a excelente. Miami. Pero sí te puedo decir que del abuelo yo me llevé muchas cosas buenas, en el sentido de que, bueno, él también es un emprendedor, lo que pasa es que es un emprendedor Tradicional. tradicional y de su época. Pero lo que a mí me encantaba de él era la humildad con cómo él se manejaba. O sea, él no es, ¿sabes que hay gente que crean un personaje eh, para algunas cosas, ¿verdad? Ujú. Pero el abuelo era constante con su forma. O sea, tú lo podías ver que con la señora que barre o con quien sea, sinceramente le dedicaba su tiempo, le daba importancia. O sea, un ser humano excepcional. Y en ese sentido, yo creo que esa sensibilidad de él he tratado de copiarla, aunque son zapatos difíciles de llenar. Un CEO de una aerolínea es una persona bastante ocupada. Yo no me imagino todo lo que tiene que pasar por tu mente en un día. Pero ¿cómo está organizado un día en la vida de Víctor Pacheco? Inicialmente, las primeras horas de la mañana son para meditar, para pensar en dónde estoy en el momento, qué está sucediendo y como tratar de ser un poco de grounding. Y después, pero yo soy madrugador, o sea, mi día empieza a las 5 de la mañana. Eh, Después me voy a hacer ejercicio y después trato de estar en la oficina como a las 7:30 de la mañana. Eh, y lo primero que hago es asegurarme de contestar lo que tengo que contestar de correo, etcétera, mensajes. Y por ahí empieza. Después, ya cuando empieza como la agenda de llamadas, empiezo con la llamada que hacemos con el equipo operativo para poder evaluar las operaciones del día de ayer. Las cosas que salieron bien, las que no salieron bien, por qué, qué estamos haciendo, cómo funciona, qué podemos hacer mejor, etcétera, etcétera. Y le dedicamos buen parte del tiempo a eso. Y después la agenda es bastante dinámica. Yo trato de tener encuentros de uno a uno con todos los que reportan directamente a mí, pero también con todos los vicepresidentes de la empresa, que son más de 20. Y esas reuniones son muy buenas porque te dan muy buen insight y también permite que el ejecutivo eh, pues tenga ese acceso contigo y pueda tratar cosas que quiera tratar. Aparte de eso, gran parte del tiempo también tiene que ver con preparar materiales para el consejo. En el caso del consejo de nosotros, como ustedes bien saben, tenemos una buena presencia de Bain Capital, que es un fondo manejador de activos, uno de los más grandes que hay, pero que también tiene una ética de trabajo y una manera muy sofisticada, ¿no? Entonces, tenemos que asegurarnos que esas reuniones sean para el mejor uso de su tiempo,
con el nivel de detalle que hay que darle para conversar los diferentes temas, ya sean financiero, comercial, operativo, regulatorio, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo te diría que el resto del día va variando entre esas diferentes cosas. También trato de tener tiempo para poder caminar en las diferentes áreas, integrarme con lo que está sucediendo. Siempre en este negocio se da una crisis de algo. Eh, Uno no sabe de qué, pero todos los días hay una crisis por alguna situación y de alguna manera u otra, entonces yo termino involucrándome, tratando de ayudar también a resolverlo. Y bueno, yo te diría que en resumen, eso es un día de... Yo veo que tú no pareces una persona estresada. O sea, tú no te ves estresado para nada. Tú te ves como súper ligero de carga. Y en un negocio como este, nosotros que somos emprendedores, cuando hay crisis, lo que somos, lo que nos duele más el negocio, que fue lo que vemos crecer el negocio de bebé, usualmente nos podemos estresar y tener ansiedad. Ujú. Pero estas crisis que surgen en el día a día, ¿ya para ti son literalmente algo del día a día, como de la rutina, o todavía siguen afectándote a nivel de estrés y ansiedad? Y yo te voy a decir que el estrés es bueno, porque el estrés te hace sentir que estás vivo. Y yo les recomiendo a ustedes que vean el estrés también como algo positivo, porque si lo ven como algo negativo, entonces ya hay un mecanismo de defensa que sin te darse cuenta que se sobre preocuparán entonces del tema. Ustedes tienen que pensar que están viviendo como en una película y que eso es una escena que te ha tocado vivir, entonces que tú tienes que tratar de hacer lo mejor que tú puedas. Pero también hay técnicas y cosas que uno hace para poder bajar el cortisol, porque la realidad es que el cortisol va subiendo y en el caso mío específicamente yo vivo metido en Recovery Spot. Oh, sí, con Pedro. Sí, con Pedro, Pedro. Tremendo, tremendo, Pedro. Y la verdad que a veces cuando se dispara el cortisol que está disparado, yo salgo de ahí nuevo. Ese sitio funciona. Pero a los demás ejecutivos también yo les digo eso, yo les digo que nosotros no tiene que gustar el estrés, eh, porque es parte de la naturaleza de lo que nosotros hacemos. Entonces, como que si tú no tienes la capacidad de manejar eso, entonces como está en el negocio equivocado. y en esa misma línea del estrés, O sea, con contarte, perdóname, con contarte. O sea, tú me ves hablando aquí contigo tranquilo anoche, en Canadá anoche, en Toronto, el ground handler que me mueve el avión, o sea, la empresa que me mueve el avión, me movió el avión, parece que estaban alterados por todo lo que pasó ayer con el incidente de aquel, y me le chocó una ala de mi avión con oh, un avión del Canadá anoche, y a las 11 de la noche recibo el reporte de que tengo un avión fuera de servicio porque le rompieron un pedazo del winglet. Entonces, obviamente, ahora eso va a requerir de tener que, cómo nosotros con un avión menos protegemos el network, cómo paralelamente voy a arreglar ese avión, qué voy a hacer, proteger a los pasajeros afectados, etcétera, etcétera. Pero tengo un muy buen equipo que ya están todo el mundo dedicándose a las cosas que tienen que dedicar y yo puedo estar aquí hablando con ustedes. que ahí va lo que te iba a preguntar. Tú estás en una de las industrias donde el peso, Tranquilo. el peso operativo es demasiado grande y tú vienes de trabajar charter a trabajar ahora con ¿cuántas naves? 20. Ya, Hoy en día estamos operando 10. 10. Pero tenemos 20 que vienen de camino. ¿Cómo tú te adaptas entonces de trabajar charter donde la operación probablemente es mucho más larga a manejar 10 aviones? Porque yo me estresaría, yo creo. Sí, es una buena pregunta porque yo la hice también a mis socios. Cuando yo empecé la empresa, yo no se supone que iba a ser presidente. O sea, yo sí soy el fundador y yo lo que quería era lograr que las cosas se dieran y que el negocio fuera exitoso y eso, pero yo no tenía como que en mi mente asumir ese nivel de responsabilidad porque no tenía El know-how. el know-how ni la experiencia ejecutiva para hacerlo, pero el fondo me dice a mí que la filosofía de inversión de ellos es que el fundador Ser CEO. Tiene que tirarse el sea pleito. el CEO y que ellos iban a ayudarme a armar el equipo que me iba a rodear. Y que ahí uno busca a Batman, a Superman, etcétera, etcétera, y que entre toditos ellos tú ibas a salir a camino y
estamos hablando de que ya eso hace 3 años. Gracias a Papá Dios, nosotros armamos un gran equipo. eh, y la razón que el fondo hace eso es porque la pasión del fundador hace que lo que sea que te tire el día a día o los problemas que te tiren, tú lo vas a resolver. Eso, puede buscar otro ejecutivo que a lo mejor puede manejar la empresa, pero no va a tener nunca el apego, claro. el compromiso y el apego que tiene el fundador en estar arriba de todo. No, es que ahora ya tiene tu ADN. Sí. Ahora ya tiene tu ADN. Víctor, tú tienes unos soft skills increíbles, obviamente. Parte del manejo de tu estrés. Eso es un soft skill que ayuda a tu personalidad. Tirando los números aquí mentalmente, tú tienes 10 aviones, promedio 140 millones millones de dólares, o sea, 1.4 billones bajo tu responsabilidad. Inversionistas, cientos de empleados. Tienes también el apoyo de presidentes internacionales de Centroamérica, Sudamérica. ¿Eso tú naciste o lo adquiriste en el proceso? Y si lo adquiriste, ¿cómo lo hiciste? Sí, eso se adquirió te diría que se adquirió en el proceso y sucede de una manera como natural. Y vuelvo y te digo, tiene que ver con el nivel de pasión por lo que tú estás haciendo. Eh, Cada día trae algo nuevo en ese sentido y de alguna manera como que tú estás preparado para lo que te está trayendo el día. Y cuando tú te vas, cuando tú vienes a ver como que, bueno, he crecido, ¿no? Me imagino que tú no eres Superman, No, no te veo con la capa por lo menos, pero tú has encontrado alguna pared que tú dices, oye, no sé qué hacer, y tienes a alguien, algún mentor a quien contactar. sí, sí. Yo te diría que tengo varios mentores, eh, pero también me desahogo mucho con los socios de Bain Capital y de Griffin Global Asset Management, que son jóvenes, ¿no? O sea, estamos hablando de que uno tiene 40 años, el otro tiene 42 años, yo tengo 42 años, entonces el que tú estás en el ring y que la gente con quien que te están apoyando también tienen tu edad, te ayuda, pero también hay uno que entonces ya es de Bain Capital, que tiene 60 y pico de años, que es como si fuera... El eh, oráculo. sí, bueno, fue la cabeza de Credit para todo Bain Capital, que Mm. estamos hablando de mucho dinero, y tiene una cabeza súper amueblada, yo te diría, ese señor. La verdad es que al principio, cuando yo hablaba con ellos, viendo la capacidad que tenía cada quien, a veces yo sentía como que me daba un poco de timidez poder hablar con ellos precisamente porque tú estás viendo que tú estás frente a un elemento que es más capaz que tú en muchas cosas y tú eres un dominicano que habla platanao. Entonces, pero lo que ellos inicialmente, como en la dinámica conmigo, fue que me dejaron saber, yo no estoy buscando que tú seas más de lo que tú entiendes que tú eres. Yo estoy buscando, sinceramente, que siempre hablemos con transparencia, que nos digamos las cosas como las tenemos que decir, y como que se va creando entonces esa relación donde tus cosas buenas y tus cosas malas salen a la luz en el tiempo, tú tienes que poder tener la humildad de cuando te hacen una crítica constructiva o una crítica, de cogerla y seguir caminando y aprendiendo, ¿no? Entonces, como que eso te va puliendo en el camino. Cuando tú te vienes a dar cuenta y tú miras otras personas de la industria o de otras industrias, tú te vas a dar cuenta como, wow, pero yo he crecido mucho. Y eso se da en el terreno. Tú hablas ahorita de IPO y eso significa que tienes conocimiento del stock market. Eh, ¿Tienes algún tipo de inversión en el mercado del valor en los Estados Unidos? No, Actualmente no, ni nunca. no, si tú supieras que he estado pensando en iniciar eso, el casino ese del stock market. Yo lo he estado pensando. Te vas a cotizar ahí, Lo que cuidado. pasa es que yo me embarqué en un proyecto de casas que estoy en eso ahora mismo, por el Botánico. Por el Botánico, por la República de Colombia. Ujú. Yo estoy desarrollando un proyecto de 12 casas. Y estoy poniendo los chelitos ahí.
Buenísimo. Pero tú sabes, ¿verdad? Que el mercado ha rentado mucho más en 1929 a la época ¿Cómo que así? el real estate. Ah, Sí, pero por mucho. bueno, lo del real estate es porque yo quería hacerme en mi casa. Ya. Pero para poder hacerlo en el solar que yo quería, tenía que comprar el solar entero. Entonces yo no necesito un solar tan grande. La parcela entera tuya. Entonces yo no podía. Ya, tenía que bajar así. Sí. Víctor, un consejo para cerrar a los jóvenes emprendedores que hoy en día te están escuchando, nos están escuchando y sienten miedo de iniciar, pero escuchan tu historia y dicen, quizás yo también lo puedo lograr. Sí, yo de verdad que tengo mucho que decirle a los jóvenes porque en esos casi 10 años de lucha, de tratando de alcanzar algo y que se parecía que era inalcanzable, y después cuando se logra y que después como todo tu vida cambia y todo lo que sucede después, eh, se siente muy solo para el emprendedor el camino. Eh, Mi primer consejo es que traten de buscar con quién compartir la carga. Eh, Hay libros que hablan de la carga como si fuera una rueda, que es bien pesada al principio, y mientras más gente tú logras que impulsen la rueda, entonces la rueda va moviéndose un poco más rápida. Pero eso es lo primero, y si te acompaña alguien que no cree en ti, entonces tienes que cambiar a esa persona, porque tienes que tratar de poder contaminar a alguien de tu pasión Ujú. y entonces ir creciendo eso. Y tratar de buscar gente que tengan fortaleza que tú no tienes, o que tengan habilidades que tú no tienes. Eh, y eh, Otro día pudiera dar muchísimos más consejos, pero el último que voy a decir es, eh, sueñen en grande, piensen en grande, eh, y no tengan miedo en cuando estén estudiando algo, queriendo hacer algo, en tocarle la puerta a las personas que saben de lo que tú estás pensando hacer. Porque como que tratar de improvisar no es necesario, porque casi todo está inventado y hay alguien que tiene la respuesta. Víctor, gracias por contaminarnos positivamente con tu historia. Dios te bendiga, eres un crack y para mí es un orgullo que tú seas dominicano y estés haciendo lo que estés haciendo. Yo sé que para el equipo de Abacus es un orgullo estar aquí contigo. Cuando salga ese IPO, no lo vamos a tradear como un day trading, sino que lo vamos a comprar, lo vamos a tener en el portafolio. Vamos Que no arriba. vendan las acciones pre-IPO primero. Claro, también. Vamos arriba. Dios te Gracias a bendiga, todos. Víctor. Muchas gracias. Gracias.